buenas tardes a todos. Este día vamos a ver lo que es el último tema de la unidad 1, ¿verdad? En la continuación, que es transformación de función en función par. Entonces, de la clase anterior, nosotros habíamos visto que podemos transformar funciones a partir de gráficas de funciones básicas, ¿verdad? Y las podemos transformar ya sea a través de desplazamientos, que pueden ser horizontales o verticales. Veíamos que podíamos moverlos horizontalmente, ya sea hacia la izquierda o a la derecha, y verticalmente también podemos movernos o desplazar la función, la gráfica de la función hacia abajo o hacia arriba. También veíamos la parte de las compresiones y estiramientos. Entonces veíamos que podemos tener compresiones tanto en Y y también en X, así también como alargamientos, ¿verdad? Entonces nosotros veíamos como algunas clases, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos de estiramientos y compresiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Y también veíamos la parte de reflexiones, ¿verdad? Que lo que consiste es en reflejar, ¿verdad? En la gráfica, ya sea con respecto al eje Y o con respecto al eje X. Entonces, vamos a continuar ahora, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejercicios que pueden involucrar tanto desplazamientos, cortamientos o compresiones y estiramientos, y también puede involucrar, ¿verdad? Una combinación de ellos con reflexiones. Entonces, vamos a ver ahora el primer ejercicio. Lo tenemos acá, ¿verdad? Eso ustedes lo tienen en su material, donde nos dice que a partir de la gráfica y igual f de x, esta sería, ¿verdad? La gráfica f de x, y a partir de esa gráfica nos piden graficar y igual función de 2x. Entonces, primero lo que tenemos que identificar es que aquí, miren, tenemos una constante k, en este caso vale 2, que está, ¿verdad?, junto, en este caso, con la función, está dentro, ¿verdad?, con x. Entonces, si se recuerdan de la teoría, lo que veíamos era que si tenemos que esta constante, ¿verdad?, está multiplicando, en este caso, a la x, lo que íbamos a tener, ¿verdad?, era una compresión en una compresión horizontal. Si nosotros teníamos que acá nuestro factor, ¿verdad?, se iba a comprimir horizontalmente en un factor K. En este caso es igual a 2. Entonces veamos qué podemos hacer. Nosotros tenemos acá nuestra gráfica, que es la función de x, y tenemos que graficar función de 2x. Entonces, como decimos que la gráfica se va a comprimir horizontalmente, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, primero identifiquemos, ¿verdad?, algunos puntos conocidos de la gráfica original. Es decir, vamos a dar y vamos a determinar, ¿verdad?, a partir de los puntos, puntos centros de la gráfica. Entonces, por ejemplo, veamos, aquí tenemos un punto que es el 0,0, es decir, 0 en X y 0 en Y. Aquí tenemos otro punto, miren, otro par, que es el punto 3,2. Entonces significa que cuando X vale 3, Y vale 2. Tenemos aquí otro punto, miren, que está bien definido. Cuando X vale 6, Y vale 6. Y también tenemos este otro punto, ¿verdad?, que podemos sacarlo a partir de la gráfica, donde X vale 8, vemos que Y es igual a 3. Entonces, esta tabla la estoy haciendo, ¿verdad?, para que nosotros veamos paso a paso cómo podemos realizar esta transformación. Como hemos dicho que hay una compresión horizontal, ¿verdad?, se va a comprimir en un factor K, entonces es lo mismo que decir que las X las vamos a dividir entre el factor.
porque se va a comprimir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a comprimir? Vamos a dividir cada una de las X, podemos hacer otra tablita, ¿verdad? Para encontrar y igual a f de 2x. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, aquí tenemos 0 entre 2, nos da 0, y los valores de y se dejan tal cual, porque aquí la transformación es horizontal, por lo tanto tiene que ver con el eje x. Veamos ahora, aquí tenemos el punto 3, x3. Entonces, como se va a comprimir, vamos a dividir el 3 entre el factor, que es 2. Entonces nos quedaría 3 medios. En y siempre nos va a quedar 2. Lo mismo, 6 entre 2 nos va a quedar a 3,0. Y aquí tenemos 8 entre 2 nos va a quedar 4,3. Entonces, miren, ya tenemos los puntos, ¿verdad? Los pares ordenados y ahora simplemente lo que podemos hacer es graficar. Tenemos que siempre, acá, el primer punto se va a mantener 0,0. Ahora veamos, nos dicen 3 medios en X y 2 en Y. Entonces 3 medios es 1,5, entonces está entre 1 y 2. Tenemos acá 3 medios y siempre, miren, va a ser igual a 2 en Y. Entonces vamos a ubicar nuestro punto acá. Luego acá tenemos 3,0, es decir, que nuestro otro punto va a estar acá. Y finalmente tenemos 4,3. Estaría acá. Entonces ahora miren, le vamos a dar cierre con forma de la y podemos ver que ahora vendría acá. Y este último punto que se ha cortado es este último tramo del gráfico, que viene aproximadamente de esta forma. Entonces miren, aquí hemos visto un acortamiento en el eje X. Lo que era toda nuestra función original que llevábamos acá, se ha acortado en el eje X. Entonces esa correspondería a la gráfica de y igual a f de 2x. ¿Hay preguntas hasta acá? Si no, continuamos, ¿verdad? Todo claro. ¿Sí? Una pregunta. No, ¿Sí? no comprendí por qué ni las tablitas. Perdón, no lo escuché. No comprendí. No alcancé a oír muy bien por qué razón hizo las tablitas. Si no, ver si me lo puedes escribir, ¿verdad? En el chat, porque casi no le logro escuchar. Que si puede explicar de nuevo las tablitas. Ah, las sabes. Ok, aquí miren, solo hemos puesto puntos de la gráfica original. Miren, tenemos el punto 0,0, el punto. Veamos primero la gráfica original, el celeste. Entonces aquí solo hemos tomado puntos conocidos: 3,2, 6,0, 8,3. Entonces, estos puntos son los que hemos retomado de la gráfica original, ¿verdad? Para ver que hacer la transformación de y igual a f de 2x. Y como sabemos, cuando teníamos esta forma sería como si tuviésemos k por x. Entonces se recuerdan que cuando decíamos, cuando un factor k estaba multiplicando dentro de esta función, lo que iba a pasar era que el gráfico original iba a tener una compresión o un acortamiento horizontal. Entonces, como es un acortamiento horizontal, ¿verdad? Es lo mismo que decir que la gráfica se va a acortar en un factor k, en este caso k es igual a 2, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar las x de cada par ordenado y lo vamos a dividir entre el factor 2. Aquí 0 entre 2 no va a ser. Aquí 3 entre 2 no da 3 medio, ¿verdad? 6 entre 2
nos da 3. Y 8 entre 2 nos da 4. ¿Queda más claro ahí? Sí, sí, gracias. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver otro ejercicio más de transformaciones. Bueno, No sé si había otra consulta. no, eso está bien. Todo esto. En este caso, fíjense que nos están dando la gráfica, ¿verdad? En este caso ya nos están dando la gráfica. Pero van a haber casos, como los que vimos en el ejercicio anterior o como el que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que puede ser que no nos den la gráfica, sino que nos van a dar la función y nosotros tenemos que graficarlo. ¿Verdad? Bueno, entonces continuamos, veamos otro ejercicio, si ya no hay más preguntas. Bueno. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, nos dicen obtener la gráfica y nos da y igual a la menos x menos 1 menos 2. Entonces, miren, nos piden obtener la gráfica. En este caso, no nos están dando la gráfica, sino que nosotros vamos a obtener la gráfica a partir de transformaciones. Entonces, miren, nos dicen y igual elevado en todo esto está elevado a la menos x menos 1. Y aquí nos dice que también menos 2. Entonces, vamos a ver ahí qué podemos hacer. Veamos primero, definamos la función básica. ¿Cuál sería la función básica acá? A la menos x menos 1. E a la x, ¿verdad? Y igual a la x. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que esa gráfica, ¿verdad? Vamos a tomar los puntos de referencia. Sabemos que pasa por el punto 0,1. Y miren, en 0,1 pasa esa función básica, ¿verdad? Que es exponencial. Y también vamos a tomar de referencias. Aquí tenemos 1, 2. Si nosotros sabemos si x vale 1, y vale e. Y la e, ¿verdad? Es una constante. La e es una constante, ¿verdad? Que vale aproximadamente 2.81. Entonces estaría por aquí. Entonces veamos. Aquí, perdón, sería E igual a 271, ¿verdad? Es una constante 271. Entonces estaría por aquí. Entonces, cuando X vale 1, Y es igual a E. Entonces podemos tener este otro punto de referencia de la gráfica de la función original. Es decir, que la función original va a pasar por este punto y va a ir así. Entonces, esta sería nuestra gráfica de y igual e a la x.
Ok, entonces ya tenemos graficada nuestra función base. Pero si se fijan acá, no tenemos y igual a x, sino que tenemos e elevado a la menos x menos 1. Entonces, esto de acá lo podemos reescribir también de la siguiente forma. Y igual e elevado a todo esto, pero vamos a sacar el signo negativo, ¿verdad? Y como esto estaba negativo, si lo pongo aquí dentro del factor, va a pasar a ser positivo y también el 1. Nos quedaría x más 1. Y aquí siempre tenemos menos 2. Entonces, si se fijan, solemos sacar el signo, ¿verdad? Si yo multiplico menos x por, y luego menos por 1, nos da menos 1. Entonces, esto es lo mismo que decir menos x menos 1. Menos 2. Entonces, hemos reescrito esto. Y si se recuerdan de las reflexiones, porque si se fijan acá tenemos un signo negativo que antecede a la x. Entonces significa que yo voy a tener una reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, es como que tuviésemos la forma, ¿verdad? Es como que tuviésemos la forma de e elevado a la menos x menos k. Entonces, nuestra k en este caso es menos 1. Entonces, veamos qué nos dice la teoría. Bueno, lo que nos dice la teoría es, aquí tenemos x más 1. Significa que va a haber un desplazamiento, ¿verdad? En x hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más 1. Entonces, significa que cada uno de estos puntos, ¿verdad? Donde aquí x valía 0, ahora sería menos 1. Porque yo todo lo voy a desplazar una unidad hacia la izquierda. Entonces, vamos a marcar como que identifiquemos bien las gráficas. Vamos a ver, como nos vamos a desplazar, donde teníamos el punto 0,1, ahora va a ser menos 1,1. Porque nos estamos desplazando, ¿verdad? Y ahora, donde x valía 1, como nos vamos a desplazar una unidad a la izquierda, significa que ahora va a ser el punto 0,2.71, que es la constante e. Significa, ¿verdad?, que me estoy moviendo hacia la izquierda. Entonces la gráfica vendría de esta forma. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo acá, miren, este signo negativo. Entonces significa que yo voy a tener una reflexión acá. Miren, esto nos está indicando que va a haber una reflexión. Entonces, ¿será que esa reflexión va a ser en x con respecto al eje x o respecto al eje y? O si va a ser a través o con respecto a una constante k. Entonces, si se recuerda la teoría, nos decía que ahora la reflexión iba a ser respecto a una constante k, ¿verdad? Pero en este caso va a ser respecto a x igual menos 2. Que esa sería, perdón, aquí sería menos 1, ¿verdad? Porque este sería nuestro factor. Esta sería nuestra k. Entonces ahora sería que la reflexión va a ser respecto a x, a la recta x menos 1. Entonces identifiquemos esa recta. Aquí tenemos, miren, acá tenemos el menos 1 y la recta x igual menos 1 estaría acá. Por acá estaría mi recta. Entonces nos está diciendo que va a haber una reflexión con respecto a esta recta. Entonces significa, miren, que como esta era
mi recta, ¿verdad? En rosado, transformada. Ahora yo tengo que reflejar esta curva al otro lado respecto a esta recta. Entonces vendría siendo de esta curva. Miren, si yo tengo acá esto, entonces la otra vendría por acá. Simplemente, miren, hemos reflejado esta curva que tenemos acá hacia el otro lado respecto a la recta igual menos 1. Ahora bien, si se fijan, hay que identificar cada recta. Dijimos que la recta de semestre era la función básica y igual que a la x. Esta otra recta que está acá en color rosa sería, bueno, sería esa gráfica, ¿no? No es una recta. Sería e elevado a la x más 1. Pero ahora, como teníamos acá una reflexión, un signo negativo, significa que la hemos reflejado, ¿verdad?, hacia el otro lado. Y esta otra recta, esta otra gráfica sería y igual e a la menos x más 1. Entonces, miren, ya tenemos graficado todo esto. Pero ahora todavía nos hace falta algo. Si nos fijamos, aquí tenemos un menos 2. Pero este menos 2, si se fijan, se lo estamos restando a la función. Entonces, como se lo estamos restando a la función, vamos a tener un desplazamiento. Entonces, habría que verificar si es positivo, nos vamos a mover hacia arriba, pero en este caso, como es negativo, vamos a movernos hacia abajo. Verticalmente. Significa que, por ejemplo, este punto que yo tengo acá, mire que sería el punto menos 1,1, yo voy a bajar 2 unidades en Y. Cada uno de estos puntos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo menos 1, menos 2. Pero como voy a bajar 2 unidades, yo lo tengo en 1, va a bajar a 0 y a menos 1. Entonces lo vamos a poner con otro color para que se identifique. Veamos con este otro color. Aquí tenemos el punto menos 1,1, pero vamos a bajar 2 unidades. Entonces lo tendríamos por acá. Y así cada punto de esta gráfica va a bajar 2 unidades. Entonces significa que esto va a venir aproximadamente, ¿verdad?, hacia allá. Entonces, miren, hemos bajado 2 unidades en cada punto de la gráfica. Significa que esta gráfica en color azul va a ser igual, y igual, e a la menos, ¿verdad? Ahora podemos poner ya transformada, x más 1, menos 2. Miren, entonces esta sería nuestra gráfica resultante, ¿verdad? Esta sería nuestra gráfica resultante. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? Obtener la gráfica. Entonces, miren, todo esto, estas otras gráficas, las hemos hecho como procedimiento. Pero la gráfica que nos interesa es la final. Es toda esta, que sería en azul. Yo podría no hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Pero para ir haciéndolo en orden, y les recomiendo que lo hagan en orden, ¿verdad? Vayamos viendo cada uno de los procedimientos y al final obtengamos la gráfica. No sé si hay preguntas hasta acá. Yo me quedé perdido, la verdad. Me explica después de la segunda. De la segunda. Sí. Bueno, primero hicimos la transformación, ¿sí? Hicimos y igual, sacamos el signo, nos queda el signo afuera, x más 1.
¿Sí se comprende esta parte? Sí, eso sí. Ok, menos 2. Entonces veamos. Lo que nos dice acá, primero fíjense que aquí tenemos una reflexión, pero también hicimos un desplazamiento. Entonces el primer desplazamiento sería una unidad hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué estamos una unidad hacia la izquierda? Aquí nos queda sumando, ¿no? La constante. Entonces, fijémonos. Acá tenemos nuestra curva original, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá para que se vea. Miren, acá tenemos, dijimos por el punto 0,1 pasa la gráfica verificada. Y dijimos que también pasa por el punto 1,e, que si nosotros aquí tenemos 2 y 3, e vale aproximadamente 2,71. Entonces nuestro otro punto sería 1,271. Entonces dijimos, la gráfica original es esta, que es la que hemos marcado acá en celeste. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí se entiende. Ok. Una consulta. Cuando nosotros vayamos a expresar la respuesta del ejercicio, la que vamos, digamos, a dejar el azul. Sí, o sea, ese sería el resultado ya de todo eso. Este es el proceso. Lo demás es el procedimiento. Ah, ok, muchas Pero gracias. la gráfica resultante sería graficar todo esto. Y si se fijan, lo vamos haciendo por pasos, ¿verdad? Entonces, bueno, este sería el paso 1, ¿sí? Ya graficamos nuestra función básica. Ahora, veamos que aquí tenemos que desplazarnos una unidad hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, te lo voy a hacer así para que se observen mejor las gráficas. Significa que cada uno de estos puntos, yo me voy a desplazar una unidad hacia la izquierda. Significa que ya no voy a tener el punto 0,1, sino que el punto menos 1,1. Y aquí tenemos 1. Entonces, miren, ya no va a pasar, sino que por. Y el otro punto donde valía 1, pues sería 0. Y tenemos aquí 2, 3, y aquí estaría el valor E. Y nos queda así. Entonces, miren, este sería el otro paso. Este sería lo que hemos graficado, es Y igual E a la N más 1. Nos hemos desplazado una unidad hacia ahí. ¿Estamos claros? Sí, Sí, ahí Bueno, vamos muy bien. entonces, ahora si se fijan, tenemos un signo acá menos, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que vamos a tener una reflexión. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría nos dice, primero desplácese una unidad, ¿verdad? En este caso, a la izquierda, y luego refleje esta función, esta gráfica, respecto a la constante K, ¿verdad? Que en este caso es menos 1. Esta sería nuestra constante K. Entonces significa que lo que vamos a hacer es, bueno, trazamos dónde está la recta x igual a K, en este caso K vale menos 1. Entonces aquí estaría mi recta, ¿verdad? Aquí estaría mi recta, que es igual a x igual a menos 1. Esta sería la recta. Ahora, como dijimos que va a haber una reflexión, ¿verdad? Respecto a esta recta, significa que lo que está aquí, yo lo tengo que reflejar en esta recta. Entonces significa que ahora yo tendría algo así, que es esta recta en rosa reflejada respecto a la recta
x igual a menos 1, que es el valor de k. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, muy bien. Simplemente hemos, ¿verdad? Esta gráfica respecto a esta recta. Es como que pusiéramos un espejo, y decía yo. Entonces queremos reflejar esta gráfica, entonces sería algo así. Respecto a esto. Ok. Ahora, ¿qué nos dice? Ingeniera, yo tengo una consulta. ¿Sí? Entonces, el x es igual a menos 1 es la multiplicación de los signos de menos x más 1, que sería menos por más menos 1. Correcto, simplemente hemos sacado, ¿verdad? Factor, en este caso hemos sacado el signo. Sabemos que al sacar este signo y ponemos x más 1, si nosotros multiplicamos menos por x, ¿cuánto nos da? Menos x, ¿sí? Sí, Y menos por más nos da menos. Entonces, menos por más 1, ¿cuánto nos da? menos 1. Menos 1. Entonces, simplemente se recuerdan de la teoría de la clase pasada, ¿verdad? Nos decía que cuando tengamos acá la x antecedida por un signo menos, entonces tenemos que ordenarla a esta forma. Vamos a sacar el signo menos, ¿verdad? Y vamos a colocar esto, y luego lo que nos dice es, nos queda más 1, entonces nos movemos una unidad hacia la izquierda, y luego nos vamos a reflejar la gráfica respecto a la recta, que es igual a la constante k, que es menos 1. Entonces, ¿se comprende esa parte? Sí, se comprende. Ok. Ahora, miren, ya tenemos graficada esta otra gráfica que sería y igual que elevado a la menos x. Es decir, hemos graficado esta parte. Pero aquí tenemos un menos 2. Es decir, le estamos restando 2 a la función. Entonces, ¿qué hacíamos cuando se le estaba restando 2? Nos vamos a bajar verticalmente 2 unidades en y, ¿verdad? Entonces, significa que luego de esto, yo me voy a bajar 2 unidades a nuestra gráfica que yo tengo resultante, que es parte del procedimiento. Significa que esta, por ejemplo, yo tengo que bajar 2 unidades, todas estas, sería este. Entonces, por ejemplo, si aquí sería menos 1,1, si yo voy a bajar 2 unidades, aquí estaría una unidad y aquí estaría otra unidad. Menos 1. Significa que mi nuevo punto pasaría por acá. Es decir, cada uno de estos puntos que está conformando la gráfica, tengo que bajarla 2 unidades. Entonces, más o menos, les decía yo como un bosquejo, mi gráfica resultante vendría algo así. Que si se fijan en esta misma, ¿verdad? En esta misma. ¿Se comprende mejor ahí? Esto es una combinación, ¿verdad? Hemos hecho desplazamiento, hemos hecho una reflexión, primero las hemos desplazado, luego hemos hecho una reflexión, ¿verdad? Y luego hemos bajado, hemos hecho un desplazamiento vertical. No sé si todavía hay preguntas. No estaría en IE. Ok. Bueno, entonces si se fijan, lo hemos hecho también por partes, ¿no? Pero la gráfica resultante sería todo esto. Bueno. Ahora veamos lo que es, a qué se refiere función par y función impar.
Con este concepto vamos a definir si una función es par o es impar, o ninguna, ¿verdad? Ninguna de ellas. Es decir, puede ser par, impar o ninguna de ellas. Sí, el valor de E es una constante, ¿verdad? El valor de E es una constante. Ok. Bueno, entonces ahora veamos la parte de función par e impar. Entonces, estos conceptos, ¿verdad? Lo podemos definir a partir de lo siguiente. Nos dice, si nosotros evaluamos en la función el valor de menos x, si esto nos da igual a f de x, entonces tenemos una función par. Pero si nosotros al evaluar en la función menos x y nos resulta, al hacer las operaciones, ¿verdad? Nos resulta que nos da menos f de x, entonces la función será impar. Pero también podemos tener el caso que al evaluar f de menos x no nos dé f de x, ni tampoco nos dé menos f de x. Entonces, en estos casos, vamos a decir que la función no es par ni impar. Entonces, miren, ya vamos a ver unos ejemplos, para unos ejemplos concretos. Entonces, si nosotros evaluamos la función menos x y nos da f de x, entonces decimos que la función es par. Pero si al evaluar en la función menos x nos da menos f de x, la función será impar. Pero también podemos tener el caso que al evaluar no nos dé ni en este caso ni en este. Entonces vamos a decir que la función ni es impar. Entonces veamos algunos ejemplos. Pero ahora también podemos decir, respecto a esto, cómo podemos representarlo gráficamente. Veamos cómo podemos representarlo gráficamente. Por ejemplo, lo que nos dice la teoría, si yo tengo acá un gráfico, como una parábola, por ejemplo, me dice, si el punto, por ejemplo, x, y, cualquier punto, ¿verdad? Cualquier punto x, y, o podemos poner a, b, si este punto forma parte de la gráfica, significa que el punto que está al otro lado del eje y va a valer menos a, b. Entonces significa que una función va a ser par de forma geométrica si, ¿verdad? Tenemos, voy a poner acá para que se vea de la misma distancia. Si tenemos la misma distancia acá que de este lado. Entonces, podemos decir que una función es par, ¿verdad? Cuando sea simétrica respecto al eje Y. Entonces, podemos decir que una función es par. Dicho de otra manera, si tenemos el punto A, B, al otro lado del eje Y, yo tengo que tener un punto menos A, B, ¿verdad? A la misma distancia de aquí y acá. Entonces, ese es el caso de una función par. Ahora veamos. Para una función impar, aquí nos dan el ejemplo, y tenemos algo así. Nos dice que en este caso, para un punto, por ejemplo, para un punto A, B, yo voy a tener, ¿verdad? También un punto en la gráfica que va a ser
menos A, menos B. Si se fijan, ambos son negativos. Si tenemos aquí un punto, A, B, debe haber otro punto, debe existir en la gráfica otro punto que sea menos A con menos B. Eso significa que sea simétrica respecto al origen. ¿Verdad? Entonces, esto es simetría respecto al origen. ¿Verdad? Que cada punto acá, respecto del origen, a la misma distancia allá, debe haber otro mismo punto, pero otro punto acá, ¿verdad? De forma simétrica. Entonces, en este caso, esta función, ¿verdad? Representa una función impar. No solo esta función, no solo esta. Podemos tener también otras gráficas, pero que si son simétricas respecto al origen y se cumple esta condición, entonces podemos decir que es impar. Entonces, dicho esto, vamos a ver los ejercicios. Mira, ¿Sí? ¿cómo dijo que era que iba cuando era par? Se me olvidó. Cuando es par, digamos acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una función, de una gráfica, de una función par, nos dice que es simétrica respecto al eje Y. Es decir, que esta misma distancia hay acá que acá. Y en cada uno de los puntos, ¿verdad? En otras palabras, si hay un punto acá, A, B, que le pertenece a la gráfica, si la función es par, debe haber otro punto, ¿verdad? A la misma distancia respecto al eje Y, que pertenezca también a la gráfica. Entonces lo vamos a ver ahora de forma numérica para que se comprenda mejor. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Veamos. Determinar si la función es par o impar. O también puede ser el caso, ¿verdad? O ninguna de ellas. Entonces, tenemos que determinar a partir de una función si es par, impar o ninguno de los dos casos. Entonces, veamos un ejemplo. Nos dice f de x igual a x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Entonces, la teoría nos dice, bueno, tenemos la función y lo que tenemos que hacer es evaluar en x ahora menos x. Entonces, vamos a ver si al evaluar menos x acá, nos da esta misma función o nos da menos un valor negativo acá de esta función. Entonces, iniciamos. Bueno, acá primero vamos a evaluar menos x. Significa que donde vale x, yo voy a evaluar menos x al cuadrado. Dividido entre igual acá, miren, tengo x, voy a sustituir menos x, lo elevo al cuadrado, más 1. ¿Ok? Entonces acá, ¿cuánto sería menos x al cuadrado? ¿Cuánto nos da eso? X. X al cuadrado. Si se fijan, tenemos acá un valor negativo, pero está elevado a una potencia par. Entonces, cuando eso pase, significa que lo que me va a resultar es un valor positivo. Entonces, ¿cuánto me quedaría acá? X cuadrado, ¿sí? Entonces, lo mismo acá. Yo tengo menos x al cuadrado, sería lo mismo, ¿no? X cuadrado más 1. Entonces, fijemos, al evaluar menos x,
resulta que lo que me da es lo mismo que yo tengo acá. Entonces significa, ¿verdad?, que esto es igual a la función original. Entonces, si es igual a la función original, ¿sería par o impar la función? Par. Par. Porque si se fijan que al evaluar, f de menos x nos dio igual a f de x. Entonces podemos decir que es par. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces veamos los ejercicios. ¿Qué pasaría, verdad? Si en lugar de eso yo tengo, por ejemplo, nos dice, pongámosle aquí g de x, es otra función, ¿verdad? 2, lo vamos a llamar, igual 3x dividido sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a sustituir acá por menos x. Entonces, aquí nos quedaría 3, pero sustituyamos ahí la x, nos queda menos x, y esto dividido entre, aquí tenemos x, entonces vamos a poner menos x, pero está elevado al cuadrado. Y esto más 1. Entonces, veamos, aquí tenemos, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, más por menos, yo sé que me da menos. Entonces, 3 por menos x me da menos 3x. Ahora veamos, aquí tenemos menos x al cuadrado. Dijimos, ¿verdad?, que como esto es negativo, pero está elevado a una potencia par, esto me da x cuadrado. Más 1. ¿Verdad? Lo demás, yo lo pongo tal cual, ¿verdad? Es una constante. Entonces, veamos aquí. Yo tengo menos 3x dividido sobre x cuadrado más 1. Pero yo sé que también esto, este signo, yo lo puedo colocar acá. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 3x sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tendría acá? Si se fija, todo eso sería la función original, que está, pero yo tengo un signo menos ahí. Entonces, como yo tengo un signo menos, significa, y como yo tengo acá la función original, significa que sería par o impar. Ni una de las dos. Veamos. Si se fijan, aquí, ¿qué de Es menos? impar. Sería impar. Tiene que Es ser impar. La función menos x de x. Si no me equivoco. impar. Sería impar. Entonces sería impar, ¿verdad? Decimos la función es impar. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, al evaluar g de menos x, nos resulta que, como esto es la función original, es decir, esto es g de x, pero aquí nos ha quedado un signo menos, es igual que menos g de x. Entonces dijimos que cuando tuviéramos ese caso, vamos a decir que la función sería impar. ¿Preguntas? Ingeniera, sí, para la fórmula siempre sería menos x, o ahí en el caso que va positivo la x. ¿Cómo? Sí, para ver si es par o impar, siempre tenemos que evaluar con menos, ¿verdad? Con el menos, porque esas eran las condiciones. Las condiciones eran que se evaluara una función con este signo
Si nos daba positivo, era par. Entonces, el criterio es esto, evaluarlo con el menos. Y si nos da menos f de x, como en este caso, entonces decimos que es impar. Y también les decía, existe otro caso que digamos al evaluarla, ¿verdad? No nos dé ni esto ni esto. Entonces, en ese caso vamos a decir, ¿verdad? Que no es par ni impar. Entonces, esto así podemos definir la paridad de funciones, ¿verdad? Si es par o es impar. ¿Preguntas sobre este ejercicio? No, ninguna. Ok, veamos entonces otro caso. Veamos, este sería el ejercicio 13. Veamos este otro ejercicio. Vamos a decir 3. Nos dice f de x igual x cuadrado entre x cubo más 1. Veamos este caso. Bueno, recordemos que el criterio es evaluar con el signo negativo. Entonces yo voy a tener menos x. Igual, si tengo x, yo lo voy a evaluar con el signo negativo, pero está elevado al cuadrado. Ahora acá yo tengo x al cubo, significa que tengo menos x, pero lo elevo al cubo, más 1. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es realizar las operaciones para ver si llegamos a una función igual que esa, o a una función con menos de esta función, es decir, como un número negativo, o un signo negativo, o si no es ninguno de los dos. Entonces, veamos, aquí tenemos menos x al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que es eso? X X cuadrado. X al cuadrado. Ok, entonces aquí tenemos menos x al cubo. Tenemos un valor negativo, pero aquí yo tengo una potencia que es impar. Entonces, como esta potencia es impar, significa que lo que me va a resultar acá sería menos x al cubo, porque yo tengo un valor negativo, está elevado a una potencia impar, más 1. Entonces, vayamos evaluando astutamente. ¿Será que esto que tengo acá es lo mismo que está acá? No. No. No, porque el denominador es suma, entonces terminaría diferente. Más parecido, ¿correcto? Entonces decimos, no es igual, ¿verdad? O decimos, es diferente a x. Entonces ahora hagamos esto, ¿verdad? Podemos sacar factor, ¿verdad? Sacamos este signo. Si sacamos este signo en el denominador, signo menos, me quedaría acá adentro. Bueno, como esto es signo negativo, pero yo estoy sacando el signo acá, entonces me quedaría positivo. Ahora, yo aquí tengo más 1, pero con este signo que estoy sacando acá, me quedaría ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. 1. Menos 1. Uno, Ok, entonces miren, este signo como está acá, ¿verdad?, está multiplicando a todo esto, yo lo puedo poner también como menos, pongo el signo acá, menos x cuadrado sobre x cubo menos 1. Entonces evaluemos. Ya dijimos acá, ya identificamos que esto no es lo mismo que esto. Miren, yo tengo acá x cubo más 1 y aquí tengo x cubo menos 1. Entonces no es igual a esto. ¿Y será que sí es igual a menos f de x? No,
No es ni par ni par. Para que yo tenga No es igual ni par. debería ser menos x cuadrado sobre x cubo más 1. Pero yo aquí tengo menos x cuadrado dividido x cubo menos 1. Entonces tampoco es igual a eso. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Ni par ni impar. Ni impar. No es par ni tampoco es No impar. es par ni impar, ¿no? Porque no es igual a la función original, ni tampoco es igual a menos la función original. Porque yo les decía, para que tuviésemos este caso, lo voy a poner acá, deberíamos tener que es menos x cuadrado entre x cubo más 1. Si se fijan, esta es la función original y este es el signo negativo. Pero tampoco tengo este caso, porque aquí es más y aquí es menos. Entonces la respuesta, ¿verdad? Para el ejercicio sería la función no es par ni tampoco ni impar. Entonces ahí estamos diciendo, no es par ni impar, ¿verdad? Ninguna de las dos, porque no cumple las condiciones para ser par ni para ser impar. ¿Hay preguntas hasta acá? Una pregunta, ¿podría volver a explicar desde dónde puso el símbolo de diferente? No entendí de dónde salió ese símbolo. Vale, lo que pasa es que yo aquí nos estaba diciendo que había que comparar si esto era igual a esto. Entonces, como decimos que no es igual, yo le pongo acá. No es igual a f de x. Que es lo mismo decir, ¿verdad? Esto significa no es igual, ¿verdad? Este signo igual, con esta flecha acá, no es igual a f de x. Entonces, esa solo era una nota que yo les estaba poniendo, ¿verdad? Que significa que esto no es igual a la función original. ¿Estamos claros? Sí, todo claro. Y otra pregunta, en caso de que la función estuviera negativa, tendríamos que evaluarlo con el símbolo positivo. No, siempre lo vamos a evaluar con el signo negativo. Entonces, si tenemos un signo negativo allá, entonces aplicamos la regla de los signos, ¿verdad? Siempre lo vamos a evaluar con este signo. Muchas gracias, todo claro. Disculpe, yo me perdí cuando sacó el menos y puso... Sí. Vale, este menos lo sacamos, ¿verdad? Para ver si al evaluarlo con f de menos x nos daba esta función, pero negativa. Entonces, aquí nosotros tenemos menos x cubo más 1. Para tener positiva la x, como en este caso, yo lo que hago es sacar el signo para poner positiva la x acá y poder sacar el signo acá e identificar si al evaluar esto nos da f de menos x, ¿verdad? O menos f de x. Entonces, aquí sacamos el signo menos, es decir, yo tengo un signo menos acá, yo lo saco acá, pero también debo de modificar el otro signo. Porque, por ejemplo, si yo hago menos x cubo, menos por x cubo, nos da menos x cubo. Y ahora, menos por menos, ¿nos da qué? Nos da más. Más, ¿verdad? Entonces, menos por menos nos da más. Positivo. Entonces, si se fijan, esto equivale a esto. Solo que yo he sacado el signo, ¿verdad? Para poder tener aquí la x positiva y ver si al evaluar f de menos x me da menos f de x. Pero en este caso yo veo que no llego a ninguna de las condiciones. Es decir, no me da la misma función, por lo tanto no es par, ni tampoco me da lo mismo, pero con signo negativo. No sé si se comprende mejor aquí.
Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? O sea que ahí solo es por ley de los signos, ¿verdad? Sí, ahí simplemente es evaluar con el menos X, ¿verdad? Evaluar si nos da la función original, es par. Si nos da la función original, pero con un signo de menos, el antecede del signo menos es impar. Pero si en este caso tengo aquí, ¿verdad? Que esto no es la función original. Pero tampoco, ¿verdad? Es esta forma, porque yo aquí tengo menos 1. Miren, y aquí es más 1. Entonces tampoco tengo esta forma, ni tampoco tengo esta otra. ¿Verdad? Es decir, no me dio la función original, pero tampoco me dio la función original con un signo menos antes. Por tanto, yo digo, bueno, la función no es par ni impar. ¿Estamos bien?